con su programa Sin Amarras y ya tenemos junto a nosotros a nuestro invitado, nuestro panelista de todos los viernes, el doctor Byron López Castillo, a quien le decimos muy buenos días y bienvenido. Buenos días al doctor Byron López Castillo. Allá por la década del año 70 al 80, en el mundo y en América Latina, se fueron forjando sistemas y luchas ideológicas que devenían de pensamientos de izquierda, de centro y de derecha. Los de la izquierda, frente a la arremetida de la derecha, que ensanchaba las brechas de pobreza, no tuvieron otra alternativa que tomar las armas que la lucha armada consideraban que era la única vía para la toma del poder. Y en esa línea nacieron muchos movimientos, Tupamaro, el M-19, la FARC y otros que se me olvidan. Y actuaron en la clandestinidad por muchísimos años. Y en el caso de Colombia ha rebasado, creo, 60 años, más o menos, o 50 años. Y es evidente que este primer objetivo de la lucha armada por la toma del poder se fue distorsionando y fue respondiendo a otros intereses que no eran justamente el interés ideológico que los había convocado. Y respondieron en los últimos tiempos, en el caso de Colombia, a los intereses del narcotráfico y se convirtieron en la narcoguerrilla. Hoy, después de esa transición de dejar las armas y firmar un tratado de paz con Colombia y recibir todos los beneficios de todo el sistema formal de justicia de Colombia, tuvieron hasta representaciones en la Asamblea Nacional o en el Congreso, fueron indultados estos grandes dirigentes, hoy consideran que la firma de la paz fue un fracaso y han sacado un comunicado que vuelven a tomar las armas y a mantener su estructura clandestina y de terror que han venido manteniendo por muchos años. Esto es un poco el escenario, mi querido doctor, que quisiéramos que usted profundice su análisis en términos de cuál es la consecuencia, en qué situación queda Colombia y nosotros, los vecinos de este territorio, también de qué manera vamos a ser impactados. Muchas gracias. Un tema muy importante, de gran significación histórica, pero que tiene muchas connotaciones que deben ser anotadas dentro de este programa de opinión. Después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en Colombia, un líder político de primera línea, un penalista de renombre, alumno predilecto de Ferry, en ese entonces una de las figuras más destacadas del derecho penal internacional. La muerte de él originó en Colombia una gran conmoción. Fue asesinado de una forma que todos conocemos. El asesino fue victimado inmediatamente después del asesinato y se prendió en Colombia lo que se conoció con el nombre del Bogotazo. Un ataque frontal, se incendiaron edificios, se asaltaron almacenes, etc. Y a raíz de eso surge en Colombia un movimiento de resistencia a la entonces organización conservadora, que fue la que recibió el calificativo de ser la instigadora del asesinato de Gaitán. Se organizan las fuerzas liberales, radicales y de izquierda con el objeto de captar el poder que lo iba a ganar Eliezer Gaitán, porque él estuvo a pocas horas de la elección cuando se produjo su asesinato. Y el candidato ganador era definitivamente él, que había ganado la simpatía popular por mil razones que no son del caso analizar en este momento. Pero en definitiva, la muerte de Gaitán fue la que originó este movimiento de carácter centroizquierdista en oposición al partido conservador que gobernaba Colombia en ese momento. Estos grupos se formaron, empezaron a luchar, pero de pronto tomaron una línea totalmente equivocada. Se organizaron en lo que llamaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, la FARC, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional,
y con una tendencia de extrema izquierda pensaron que lograrían llegar al poder empleando el sistema de las guerrillas. Como te dijo al momento de iniciar este programa, en América Latina en esos momentos hubo una serie de movimientos en algunos países que estaban orientados a captar el poder mediante una revolución o una guerrilla. Los La lucha armada. Uruguay, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el ELN, la guerrilla de Fidel Castro en Cuba. Todo Perú, esto. En Perú también. En el Perú, los Senderos Luminosos, que Abimael Guzmán está ahora pues condenado de por vida en la cárcel. Todos estos movimientos tenían una ubicación ideológica. Inicialmente empezaron entonces a captar la voluntad popular a base de la lucha que estaban ellos emprendiendo. Pero paulatinamente, como la lucha era muy difícil, las Fuerzas Armadas de los respectivos países se armaron también para luchar contra estos guerrilleros. De pronto la lucha se transformó y cambiaron entonces, esto es la historia, de un movimiento de orientación política a un movimiento al servicio del narcotráfico. Y así es como se conoce ahora a la FARC, como un movimiento narcoguerrillero, concretamente hablando de Colombia. Como consecuencia de todo esto, las FARC empezaron en Colombia con una etapa de violencia extrema, muy dura, muy fuerte, asesinatos, asaltos, violaciones, invasiones de territorio, etcétera, etcétera. Lo cual significó que el Estado colombiano tenía que defenderse de este ataque frontal de este grupo guerrillero. Y surge entonces un movimiento tremendamente interesante en Colombia en el sentido de qué hacer, poner punto final a esta guerrilla, qué forma había de buscar para que regresen a la vida democrática, etcétera, etcétera. Colombia enfrentó un problema muy serio, pero es importante destacar que no obstante esta situación grave que vivió nuestro país hermano, no fue afectado en ningún momento en la parte económica. No se sintió nunca una angustia en Colombia de tipo económico, porque es un país que tiene otra organización. Pero en cambio, sí hubo un miedo, un terror implementado por esos grupos subversivos. Largo es el recorrido que habría que hacer para llegar al momento actual, pero una sinopsis o síntesis de esto permite decir lo siguiente. Estas fuerzas llegaron a entender en un momento determinado que no iban a lograr captar el poder en la forma en que lo estaban haciendo. Y empezó entonces una deserción de las fuerzas revolucionarias colombianas y se formaron otros grupos paralelos a ellos con el afán de robustecer esta lucha, pero era imposible. Juventud que fue llevada a la fuerza una, voluntariamente otra, metidas en la montaña, en la selva, años de años sin saber a dónde iban a llegar, hizo que cundiera la desesperación en el pueblo colombiano. Y se buscó entonces alguna fórmula de arreglar el problema. Los líderes de la FARC tuvieron contacto con el entonces presidente Santos y buscaron la ayuda en La Habana para mantener conversaciones que les permitieran encontrar fórmulas de solución a este difícil problema. Algunos años llevó esta actividad y en esa gestión estuvieron precisamente los que ahora están queriendo regresar a la guerrilla. Iván Márquez, Timoshenko, Humberto de la Calle fueron líderes de la revolución. Bueno, Timoshenko no, porque él sí está en el Parlamento. Él Sí, está en pero contra. Él está en contra. Está en contra, pero doctor. está. No, fueron los ideólogos iniciales que No, no, Estoy pero ahora- mencionando sí. los que en ese momento Los fueron a La Habana Ah, pues, Así, a por tratar supuesto, de negociación. Claro, sí, está a bien, tratar está de bien. buscar fórmulas para arreglar este problema. Iván Márquez, Timoshenko, que ahorita está en la Brasil, de la Calle, que también es un partidario del movimiento que está surgiendo, pero estoy mencionando la historia. En La Habana se reunieron estos guerrilleros con sectores políticos de ese entonces para buscar fórmulas bajo la iniciativa de Santos, el presidente colombiano. Ahí se armaron fórmulas que permitieron entonces buscar la salida y plantearon que los guerrilleros
debían regresar a la vida democrática y que para eso se necesitaba que hubiera una especie de perdón por parte de la ciudadanía colombiana frente a la serie de actos terroristas, de asesinatos, de asaltos, etcétera, que cometieron durante la lucha armada. Esto fue un motivo de gran preocupación en Colombia y se llevó entonces, como resultado de esta conversación en La Habana, a un plebiscito, a un referéndum al pueblo colombiano, para que él opine si convenía o no este arreglo. Eso fue octubre de 2016. ¿Cuál fue el resultado del referéndum? 51-49, doctor. ¿A favor o en contra? 51 el no, 49 el Así sí. fue. El presidente Santos proponía el sí. Todo el mundo pensaba que el sí iba a ganar, pero de una forma abismal. Y la sorpresa fue que el no, que lo proponía también el presidente Uribe, en ese tiempo ganó 51-49, 2 puntos de diferencia. Este recorderis que usted hace es importante, porque de ahí se derivan unas consecuencias. ¿A qué se debió que Colombia, el pueblo colombiano, que se creía votaría por el sí, a tal extremo que estuvo también Uribe, que ahora está separado de este movimiento de Santos, estuviera a favor de esto? Porque la gente, el pueblo de Colombia, no aceptó que los guerrilleros fueran perdonados por los delitos que cometieron contra la familia colombiana. Ese fue un aspecto fundamental para que Colombia votara en un 51% por el no. Y tenía razón, ¿no? Había razón. Mira ahora sí creo, pasa. sí creo que sí, porque hay necesidad de sancionar a esa gente, porque el arrepentimiento es hipócrita a veces, sí, y no es suficiente, hipócrita. y hay que ponerse los pantalones en las faldas de los hijos de las víctimas para reconocer que quien mató a sus padres llegaría al Congreso por voluntad de una decisión tomada entre telones. Eso fue entonces lo que originó esta respuesta del pueblo colombiano. Y esto es importante destacarlo en este momento, porque creo que ahí para adelante es lo que empieza a surgir ahora como consecuencia de la actitud de los que quieren volver a la guerrilla. Como consecuencia de este no del pueblo colombiano, se produjo una escisión entre Uribe y Santos. Uribe, un hombre de derecha, pero definido, que mantiene una línea clara en su vida política, pero en este momento enfrenta un problema también ante la justicia. Está siendo llamado por actos de corrupción que han encontrado durante su régimen en la gobernación de este país. Uribe, que era Santos, a quien se le dio el Premio Nobel de la Paz como consecuencia de este arreglo que hizo en La Habana. Dice que no firmó la paz, sino que indultó a los delincuentes. Fue duramente criticado por la opinión mundial porque sostenía lo que usted anota, que no era correcto llegar a un arreglo con fórmulas de paz perdonando a los victimarios de crímenes. Y entregando concesiones a los y dando concesiones, como entregarles curules legislativas sin necesidad de que vayan al acto electoral directamente. Y por eso está Timoshenko en este momento en una curul, ocupando una curul del Congreso de Colombia como consecuencia de este arreglo. Y las FARC convertidas en partido político. Y Sandri está también. Y la FARC también fue reconocida. Lo que pasa es como un partido. que él transgredió el acuerdo y fue detenido porque empezó nuevamente. Pero ya está libre y regresó. Él está en este momento es que es la foto que él regresa la nuevamente. Foto que ustedes ven aquí es en un lugar extraño de Colombia. Él está de forma clandestina. Sí. Allá vamos a llegar al final de esta conversación. Como consecuencia de todo esto, surge entonces, ¿qué cosa? Lo que están apareciendo los líderes, que aparecen Iván Márquez, que es el que ha hablado desde un lugar desconocido de la selva colombiana, indicando que la FARC regresa nuevamente a ser el movimiento guerrillero que fue en su momento oportuno, para lo cual está llamando a la unión, inclusive al Ejército de Liberación Nacional, con quien tenía muchas diferencias profundas, ideológicas, pragmáticas y de aspectos de realización política. Y ahí entra Venezuela, doctor. Ahí vamos a analizar ese tema. Hay un comentario interesante en el diario El País de España con motivo de este arreglo. Lo acabo de leer hace pocos minutos antes de venir acá. Y están coincidiendo con el titular que publica hoy Expreso en la primera página, dando a conocer esta noticia, en donde dice: vuelta a las armas, pero en solitario.
este enfoque que hace el diario El País de Madrid anota que quienes están en este momento queriendo regresar a la guerrilla no lo hacen en función revolucionaria, sino con intenciones de la narcoguerrilla. Es decir, con el objeto de volverse a unir a los narcotraficantes que fueron los que auspiciaron, alentaron y apoyaron económicamente a la FARC por razones de concesiones territoriales que le hacían a medida que avanzaba la revolución de la guerrilla. Entonces, en este momento se presentan los viejos guerrilleros, que no son comparativamente ni la sombra de un viejo guerrillero como Eloy Alfaro, por ejemplo, el viejo luchador que luchó por ideales en nuestra historia nacional, sin ningún compromiso con nadie que significara corrupción. Por eso Alfaro tuvo, no obstante la serie de problemas que lo llevaron a ser arrastrado en el ejido en Quito, respaldo popular, porque fue un hombre que peleó ideológicamente buscando siempre hacer algo por el país. Estos exguerrilleros y actualmente guerrilleros son hombres ya cansados, viejos, no pueden aspirar si se unen inclusive con los sectores guerrilleros, con los sectores narcotraficantes. ¿Qué hay detrás de todo esto? Para mi modo de ver, existe la intención de Venezuela, que es lo que dice también un periódico de afuera, buscar alianza con este sector para robustecer la lucha interna que tiene Venezuela y que paulatinamente pues la está perdiendo, no obstante que tiene un respaldo exclusivamente de las fuerzas militares venezolanas. El presidente Duque también lo dijo. ¿Ah? El presidente Duque también lo dijo, que sí, estos nuevos grupos, aquí dice, al nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a una banda narcoterrorista que cuenta con la protección de Nicolás Maduro. Eso lo dijo Duque. Eso lo dice Duque el día de ayer, también lo oí, o lo leí, y también lo remarca este diario de España, que hace un análisis muy interesante de los momentos políticos que vive Colombia. Entonces, no hay, en definitiva, un deseo de regresar a la guerrilla que fue el origen después de la muerte de Gaitán, sino de unirse a los sectores venezolanos que están en este momento sin saber qué hacer para no caerse del todo del poder. Aquí hay un análisis interesante. El gobierno del Ecuador, por la persona de Lenín Moreno, su presidente, públicamente anoche dijo a través de la televisión que no era posible aceptar esto, que había que buscar la paz por otros caminos, pero no yéndose a la guerrilla. Porque también hay que pensar que nosotros podríamos ser en un momento determinado objeto de ataque de esta guerrilla como fuimos anteriormente. Tenemos el caso de Angostura, por ejemplo, en la época de Correa, que permitió estar en el Ecuador a la guerrilla de la FARC metida en territorio ecuatoriano, que por eso fue el ataque de Angostura, que para qué recordarlo en este momento no hay tiempo. Entonces la preocupación que debe tener el gobierno ecuatoriano, y a eso debe obedecer la actitud del presidente Lenín Moreno, al estar en contra de este movimiento, porque él dice que habría que buscar la paz, y eso es lo correcto por cualquier método, pero no nuevamente embarcándose en una aventura guerrillera vinculada con el narcotráfico. El gobierno ecuatoriano ya ha tomado distancia con este movimiento y preparándose o curándose en sano, como se dice, frente a la posibilidad, no es una cosa cierta, pero posible, que esta gente también quiera meterse en el Ecuador. Pues siempre se han metido. A ver, yo quiero decir, Siempre se han metido. a ver, doctor, yo quiero decir una cosa sobre su reflexión que me parece muy interesante. El Ecuador importó la guerra después de la firma de la paz. Se vinieron aquí a nuestro país muchísimos colombianos desplazados y guerrilleros. Refugiados. Sí. Refugiados, en donde el gobierno no tomó a tiempo una medida como, por ejemplo, de verificación del pasado judicial de la gente que ingresaba. Y esa gente que ingresó, en su gran mayoría, trajo los vicios de la extorsión, del secuestro, del secuestro exprés, del sicariato. Todas estas son prácticas del narcoterrorismo. Y aquí en el país hubo que hacer hasta reforma al COI para tipificar esos delitos. ¿Se acuerda usted, doctor? Sí, así es. A veces nos olvidamos. Sí, Sí. nos recordamos, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que hoy? Está bien lo que dice el presidente Lenín Moreno. Pero uno se pregunta, la sociedad, el poder político, el Estado de Colombia,
¿Qué está haciendo? ¿Qué respuesta tiene respecto a esta declaración pública que vuelven a tomar las armas? Primero que deben de hacer es dar sin efecto todos los acuerdos, pues. O sea, ya no son más representantes en el Congreso. Si le dieron amnistía, señores, vuelvan los juicios. Si se les suspendieron las de captura, captúrenlo. Pero por favor, hay que hacer algo, pues. Eso es lo que pide Uribe. Porque está Uribe roto. pide eso. Está roto el acuerdo de paz. Ahorita y se lo rompe unilateralmente. Entonces, ¿por qué voy a seguir yo con esas concesiones? Así es. Imposible. Ahora, Duque al principio, cuando recién era candidato, él dijo que iba a modificar el acuerdo. Así fue. Pero cuando ya es presidente, dijo que lo iba a acatar. Después de que fue el premio Nobel. Claro, no, él yo no, estoy hablando de no, Duque. de Duque, Duque, candidato, Sí. dijo que iba a modificar el acuerdo de Santos Sí, con sí. la FARC. Así dijo. Duque, presidente, dijo, yo lo voy a respetar, pero el problema es que los que ahora quieren nuevamente regresar han dicho que Duque ha traicionado el acuerdo. Pues yo te voy a decir Entonces, algo. ¿cómo quedamos? Yo ¿O te- Duque respeta el acuerdo o Duque traiciona el acuerdo? Yo te voy a decir, este señor que está aquí Santrich, que tiene un nombre bien raro, ese es el alias. es solicitado por el DEA y está procesado Claro, por el tema de por cocaína. narcoterrorismo. Envío de Y cocaína. por, casualmente. claro, y por narcoterrorismo, está procesado, y también por la narcoguerrilla, por traficante. Se lo cogió, se lo enjuició. ¿Qué es lo que está haciendo con esto? Buscando protección e inmunidad. Volver a la clandestinidad, meterse en la montaña y seguir en su negocio. Eso es el objetivo final. Ese es el La objetivo. pelea de Duque que usted anota, que dijo una cosa ayer y dijo otra cosa ahora, se maneja siempre en el campo político. Eso. Electoralmente podía haber dicho eso para ganarse la simpatía. En ese momento. O no, pero al llegar al poder veo que es otra cosa. Tiene al frente a Uribe que le sale al paso. Entonces él tiene que tomar una actitud como la que ha tomado en este momento. Yo estoy de acuerdo con usted. Lógicamente es una política interna colombiana, pero aquí habría que esperar un pronunciamiento. Los legisladores que están ahí a consecuencia de este convenio, como ya se ha roto, fuera, y queda sin efecto lo que se firmó. Hasta dónde da resultado positivo eso, no sabemos. Es una apreciación muy lejos del terreno, como para decir que por ahí estaría una solución. Pero que va a haber algo de eso, debe haber. Porque no es posible que quienes llegaron a las legislaturas, a las curules, en este convenio, ahora estén yéndose a la guerrilla y se mantengan en las curules. Por eso veo yo que la actitud de Humberto de la Calle es una actitud contra la tesis de Iván Márquez, porque entre ellos también está habiendo fricción y comprendiendo que no es el y Timochenko también, que están viendo que no es el camino prudente que están siguiendo, porque no van a tener, si en 50 años no lograron hacer lo que hicieron, ahora llegar al poder así no lo van a poder, aunque haya redundancia en la expresión, pero en cambio se van a unir a sectores narcoterroristas para sembrar el caos en Colombia y en sus países vecinos. Y como usted bien anota, Stalin, uno de ellos buscando la protección y la inmunidad y evitar ser buscado por la policía. Eso es. Está acusado Entonces, de tráfico de un cocaína. resumen nos lleva a qué? A considerar que esta gente que ahora está queriendo volver a hacer lo que fue hace 50 o 60 años no tiene la capacidad física ni el respaldo popular que pudo haber tenido en ese momento, y que solamente se meterá en la selva para esconderse y hacer negocio con el narcotráfico. Y también vienen al Ecuador, Eso. porque al Ecuador vienen a abastecerse y vienen a descansar, doctor. No es que Estamos solamente- involucrados Exacto, indirectamente. eso Ahora, es para verdad. terminar, doctor, ¿qué lecciones aprendidas de este momento histórico que vive Venezuela deben de tener los países colindantes? Esto es importante, porque no se trata de lo que pasa solo en Colombia, Claro, se un trata de lo que problema va a pasar colombiano. en nosotros. Esto es un problema ya regional. Así es. Entonces, ¿cuáles son las previsiones? ¿Qué lecciones tenemos que aprender? Yo me acuerdo que en el gobierno, por ejemplo, de León Febres Cordero, hubo estos brotes también en la misma línea de las guerrillas. Entonces, una lección aprendida es que se tomó la decisión de combatirlo y terminarlo. ¿De acuerdo? Puede ser entonces que acá el país empiece a pensar, no evitar que se contamine nuestro país. No sé, cuidado de frontera, no sé qué cosas se puede hacer, pero esto nos va a contaminar. El Ecuador tiene que tomar medidas muy pronto, muy serias y profundas, y nada de entreguismos
ni de y cuestiones Nada, aparentemente nada ideológico ni cosa simplemente por el pragmático. Así es. Esto vienen acá, esperarlo acá, ¿qué hacer con ellos? Obras del gobierno y de las Fuerzas Armadas que deben robustecerse más de lo que están pretendiendo robustecerse. Y para terminar, el Ecuador en el tiempo del expresidente Rafael Correa tipificó a estos grupos como irregulares. No le Así gustaba que le digan que son narcoterroristas ni guerrilleros. Son Hay una irregulares. versión en el sentido que él recibió apoyo económico Y de la luego FARC. de eso. Hay un video que aparece Jojoy diciendo la plata que le entregaron, aquí la entregaron por parte de la aparecieron los FARC. comandantes Juan y Entonces, compañía. eso también demuestra También. que hubo contactos en ese momento, que entiendo yo, hoy no deben deben haber haber. y no deberían haber. Esas son las previsiones que deberían Así es, porque está por medio de la seguridad del Ecuador. Doctor.